Vamos a empezar hablando de algo de patología un poquito reaccional, como es la dermatitis del pañal y la dermatitis seborreica. Cualquier cosa, si hay algo que no se ve, no se entiende, lo que sea, me van cortando, no hay problema, lo vamos aclarando. Y si no, al final hacemos las preguntas y aclaramos las dudas que tengan, no hay problema. Bueno, la dermatitis del pañal, motivo de consulta muy frecuente en los niños. Por definición es cualquier enfermedad cutánea que se manifiesta, ya sea única o primordialmente en la zona que está cubierta por el pañal. ¿Qué es lo que sucede en la fisiopatogénesis de esta entidad? Es que, por un lado, el contacto permanente con materia fecal y orina. La materia fecal contiene una serie de enzimas que son lipasas y proteasas, sumado a la orina y a la sobreagregación de algún microorganismo, como son bacterias y hongos, hacen que en esta zona, que la zona del pañal es una zona que permanentemente está ocluida justamente por el pañal, y eso hace que esté más húmeda y que el pH se modifique, ya sea por estar ocluida en sí y por la acción de heces y orinas y algún microorganismo. Esto produce, si se hace crónico, una maceración de la piel y hace que se pierda la integridad de la barrera cutánea. Esto se traduce en una respuesta inflamatoria que clínicamente vamos a ver eritema o enrojecimiento, descamación, picazón, ¿sí? Y malestar. En cuanto a los irritantes de esta zona, vamos a tener, como ya dijimos, heces y orina, la utilización de talcos, polvos o fécula o maicena más conocida, el uso de jabones, aceites, lociones, contacto con plástico, perfume, colorante, todo esto son agentes irritantes para la zona del pañal, que de por sí ya es una zona que es bastante más sensible que el resto del cuerpo. La dermatitis del pañal tiene sus formas clásicas, que puede ser leve, moderada o grave, que ahora ya lo vamos a ir viendo, y eso se correlaciona un poco con el tiempo de exposición a todos estos irritantes. Y después hay unas formas especiales de dermatitis del pañal, que yo les menciono dos, una que por suerte es bastante poco frecuente y otra que es muy frecuente de ver y que a veces no se asocia en sí a lo que es la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal eritematosa simple es lo que más frecuentemente vemos. Comienza característicamente con enrojecimiento en los sitios de mayor contacto o apoyo, que son la zona convexa, perianal, las nalgas, y toma una disposición característica como en W. Esa imagen es súper característica y es lo más frecuente de ver. Esto obviamente puede progresar agregándose otro tipo de lesiones, como son erosiones, úlceras y demás. Y lo característico de esta dermatosis del pañal simple es que respeta los pliegues están respetados. La dermatitis del pañal moderada no es más ni menos que la progresión de esta dermatitis eritematosa simple, ¿sí? En donde el área comprometida aumenta, ¿sí? Y vamos a encontrar otro tipo de lesiones que no va a ser solo el eritema, sino que nos vamos a encontrar también con erosiones aisladas y que compromete, les diría que en el 100% de los casos, los pliegues, ¿sí? Y la dermatitis del pañal severa, en donde a veces nos vamos a encontrar que la extensión de la lesión no es muy amplia, ¿sí? No abarca un área muy grande, pero sí las lesiones son diferentes, porque lo que predomina acá no es el eritema, sino que son erosiones y úlceras. Esto se ve mucho en la zona perianal a veces, ya es una dermatitis un poco más severa. Y es, obviamente, agravamiento de las anteriores. Entonces, simple, moderada y severa. Son pacientes que cuando llegan a estas instancias están irritables, tienen dolor, llanto, a veces rechazo al alimento, duele mucho, ¿sí? Entonces genera mucha ansiedad en los papás y es motivo de consulta bastante frecuente. Sobre todo porque a veces se llega a esta instancia porque a veces la falta de consulta temprana o a veces el tratamiento inadecuado. Esta es una forma especial de dermatitis del pañal que por suerte es muy poco frecuente, pero es severa y extensa, ¿sí?
y es ni más ni menos que ocasionado por el limitado cambio de pañales, ¿sí? Va a haber lesiones nodulares, lesiones erosivo-ulceradas, como si fueran en sacabocado, y a veces se relaciona con cambios distróficos y hasta atróficos de toda esa área que está comprometida. Es más frecuente en lactantes mayores y a veces sucede como una complicación postquirúrgica en la enfermedad de Hirschsprung. Bueno, estas son fotos de un paciente que vino de la terapia y estuvo internado ahí en la sala de pediatría del hospital. Es esta dermatitis severa que se llama de Jacquet, en donde se ven nódulos, se ven áreas en sacabocado, se ve la atrofia. En la foto de arriba donde están sosteniendo el miembro inferior, es toda esa área que está atrofiada, son pacientes que aparte tienen trastornos nutricionales agregados y demás. Por suerte, con el tratamiento oportuno y el abordaje interdisciplinario y un abordaje integral del paciente, responden bien al tratamiento. Y esta es otra entidad que lo que yo les decía es que a veces no se asocia pura y exclusivamente a la dermatitis del pañal en sí, pero es una dermatitis que se relaciona al pañal, que tiene un mecanismo diferente porque ocurre por contacto alérgico, ¿sí? Se llama dermatitis de Lucky Luke. Y es causada por el componente químico que contienen las bandas del pañal, o sea, las cintitas que están al costado, y ocurre en chicos más grandes, sobre todo después de los 12 meses de vida, o sea, después del año, cuando empiezan a deambular, y las lesiones las van a ver en la cara externa de las caderas y superoexterna de los glúteos, que es bien en donde está el contacto con las cintas del pañal. Y vamos a ver esas placas eritematosas, no muy bien definidas. A veces es unilateral, ¿por qué? Porque el pañal a veces se afloja más de un lado que del otro y es ese roce permanente y contacto que es lo que hace la dermatitis en sí. Esta es una foto de un paciente que me llegó en pandemia por WhatsApp. Una mamá me manda esta foto, que en realidad no me llegó primero esta foto, sino que me llegó esta, y me dijo que estaba cada vez peor, que había empezado hace 4 o 5 días con esa lesión, le había puesto una crema que no era la correcta y había progresado. Así que bueno, indicamos el tratamiento correcto y 4 días post tratamiento la lesión por lo menos empezó a mejorar y a ceder el eritema. Se llama dermatitis de Lucky Luke, ¿sí? Es bastante frecuente de ver, a veces se confunden con hongos, entonces lo tratan con una crema antimicótica y la realidad es que no responde, a veces responde parcialmente por el efecto de la crema en sí, pero no por el principio activo. Diagnósticos diferenciales, son varios, vamos a ver los principales. Uno es la dermatitis candidiásica, ¿sí? Que es una dermatitis que por lo general está asociada a diarrea, ¿sí? Son pacientes que vienen con cuadros de gastroenteritis, que a lo mejor están hace una semana con diarrea y que a veces están tomando antibióticos. Entonces, tanto la diarrea en sí, por acción local, como los antibióticos por modificación del pH y el barrer esta flora habitual que está siempre en la piel y que protege de las enfermedades, hace que esta barrera cutánea se altere y se dañe. Entonces, la dermatitis candidiásica asocia esto, diarreas prolongadas o uso de antibiótico, compromete pliegues, hay presencia de satelitosis, las lesiones son diferentes, por lo general son pacientes que tienen pústulas, que tienen como un collarete descamativo y que sobrepasa esa área cubierta por el pañal. Ahí en la foto no se puede apreciar bien, pero se puede visualizar cómo hay lesiones que se llaman satelitosis, que son justamente lesiones satélites que se extienden más allá del área del pañal, en este caso sobre todo en el área baja del abdomen. Y siempre revisar la boca. Cuando ustedes sospechen que un paciente puede tener una dermatitis por cándida, ¿sí? Que es el hongo que se sobreagrega, siempre revisar la boca porque por lo general hay muguet asociado. Dermatitis seborreica. Las lesiones son parecidas, pero bueno, no son iguales. ¿Qué pasa? La dermatitis seborreica, como lo vamos a ver más adelante, no solamente se limita a cuero cabelludo, a veces son dermatitis seborreicas extendidas y los diagnósticos se confunden. Entonces, en este caso el paciente va a tener escamas amarillas, de aspecto grasoso, o puede haber un eritema, que es un eritema liso, brillante,
y que asocia no solamente en el área del pañal y por fuera del área del pañal, sino que también tiene lesiones similares en cuero cabelludo. Entonces eso, lo más probable es que no sea una dermatitis del pañal, sino que sea una dermatitis seborreica extendida que aparte compromete la zona del pañal. Infecciones bacterianas, impétigo. Sí, el impétigo que lo vemos habitualmente en otras zonas, en los lactantes, puede estar en la zona no puramente del pañal, cubierta por el pañal, sino en la zona que rodea al pañal, ¿sí? Entonces, en la zona baja del abdomen van a ver que son lesiones diferentes, son ampollas que pueden tener tamaño variable, que son flácidas, que se rompen con facilidad, que tienen contenido claro, ¿sí? Y que al romperse dejan como esa superficie bien erosiva, brillante, que a veces alrededor, difícil de ver, pero característico, tienen como ese collarete de escamas. Y otra entidad poco frecuente, pero que se ve, es la psoriasis invertida o la psoriasis del área del pañal, que a veces se confunde con las dermatitis del pañal, puramente dichas, pero las lesiones son diferentes, son lesiones que son más rojas, más brillantes, que son bien delimitados, que tienen mucho borde, ¿sí? Y que se prolongan, son dermatitis del pañal que no responden a los tratamientos, que son pacientes que vienen 1 mes, 2 meses, 3 meses con estas mismas lesiones y que no curan con los tratamientos habituales para la dermatitis del pañal. Y siempre mirar el ombligo, ¿sí? Porque el ombligo en más del 90% de los casos está comprometido. O sea, hay lesiones similares a las que encontramos en el área del pañal, pero en el ombligo. Eso es lo más frecuente. Y después hay otras que son más raras, como es la acrodermatitis enteropática, que son lesiones también muy parecidas, pero son lesiones como más floridas. Son pacientes que aparte de tener lesiones en el área del pañal, hay en otros lados, como es la cara, peribucal, son pacientes que tienen mal progreso de peso, que pueden tener áreas de alopecia en cuero cabelludo, y que se debe a un déficit congénito de zinc, ¿sí? Son pacientes que tienen diarreas prolongadas, ¿sí? Pero bueno, lo pongo porque es un diagnóstico diferencial y porque aparece sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Y otras más raras y a tener en cuenta son infecciones virales, por ejemplo, por herpes o por HPV, sífilis o una neoplasia como es la histiocytosis. Tratamiento. Fundamental, bueno, calmar la ansiedad de los padres, lo cual no es fácil a veces. Todo lo que es en piel son cosas que asustan mucho, que generan mucha ansiedad en la familia, porque todo lo que es en la piel es como que es más visible, más escandaloso, entonces genera como toda una cuestión que a veces es difícil de manejar. Pero bueno, si estamos seguros del diagnóstico, tratar de manejar esa situación lo mejor posible. Identificar los factores involucrados, todos esos irritantes que estuvimos hablando antes, tratar de identificarlo, a ver cómo es la higiene, cada cuánto cambian el pañal, ¿sí? ¿Qué otro irritante puede haber sido comprometido para que el paciente llegue a tener esta entidad? Y fundamental dar indicaciones claras respecto a la higiene del área del pañal y a la frecuente cambio de los pañales, ¿sí? Son preguntas que muchas veces los papás hacen, con qué es lo más idóneo para cambiar el pañal, qué se puede usar, si se puede usar tal cosa, y sobre todo porque en el mercado hay como mucha cosa a disposición, entonces a veces los papás se marean o quieren ir probando con lo último que sale y demás, y a veces no es lo más indicado o lo más recomendado, ¿sí? La higiene ideal es con óleo calcáreo, sin perfume, porque viene perfumado también. El óleo calcáreo lo habrán visto en el súper, en la farmacia. Es como una crema, ¿sí? Lo ideal es que compren sin perfume y algodón, nada más, ¿sí? Con eso es suficiente. Preparados con óxido de zinc. La clásica pasta Lázaro, ¿sí? Es un genérico de muchos preparados que hay en el mercado, digamos, con nombres comerciales. El más conocido es el Hipogloss. Nadie me auspicia, chicos, les digo por las dudas, pero se los nombro porque son cosas que las habrán visto y que están familiarizados si tienen hijo, sobrino, primo, hermanito, o lo habrán visto por ahí. El Hipogloss, ¿sí? Tiene óxido de zinc y un montón de otras marcas que hay en el mercado que el principio activo
o lo primordial es el óxido de zinc, entre otros excipientes, ¿sí? La pasta láser es una pasta, como su nombre lo indica, que lo único que tiene es óxido de zinc. Es económica, es lo más barato del mercado y la verdad que funciona bastante bien. Si se sospecha infección micótica, ¿qué se puede indicar? Clotrimazol. Traten de acostumbrarse a usar monodrogas, ¿sí? Porque vienen mucho en el mercado cremas, triples, doble, preparados, asociaciones de antibacterianos con corticoides, con otras cosas, pero traten de siempre manejarse con monodrogas, ¿sí? Primero porque van a ver mejor el resultado, ¿sí? Porque si yo le doy una crema que tiene 3, 4, 5 componentes, como que no termino de saber qué es lo que le hizo efecto. Si fue la crema en sí, si fue algún componente de la crema. Entonces, lo ideal es manejarse con monodrogas. Entonces, clotrimazol en pasta. ¿Por qué recalco lo de pasta? Porque vienen un montón de formas de presentación. Viene pasta, viene ungüento, viene loción, la mayoría de las drogas vienen muchas formas de presentación. La pasta, o sea, la presentación en pasta para el área del pañal es lo que mejor se adapta. ¿Por qué? Porque es una zona que va a estar ocluida, ¿sí? Entonces, si yo le pongo una crema, la crema se absorbe con mucha facilidad y lo que no se absorbe por la piel me lo chupa el pañal. Entonces es como que no termino de saber bien qué cantidad de principio activo hace efecto en la zona que yo quiero tratar. Entonces, clotrimazol, pasta, ¿sí? Eso es lo mejor. Y mucho ojo con la utilidad de corticoides en la zona del pañal. ¿Por qué? Vuelvo a decir, es una zona que está ocluida. Entonces, la oclusión, todo lo que yo ocluyo, tapo, aumenta la potencia de la droga que yo estoy poniendo. Y mucho ojo con las cremas triples, ¿por qué? Porque traen un corticoide, lo recalco porque se usan mucho, traen un corticoide que es de una potencia intermedia, que para la zona del pañal es bastante alta, ¿sí? En el caso de usar un corticoide en la zona del pañal, porque no es que no se puede usar, se puede usar, pero en el caso de usar un corticoide en la zona del pañal, lo indicado es usar uno de potencia baja. Estamos entonces mucho ojo con el tema de los corticoides en la zona del pañal. ¿Cuál sería, perdón, de potencia baja? La hidrocortisona es la de más baja potencia, viene al 0,5 y al 1%, ¿sí? Es muy raro que usemos corticoides en la zona del pañal. Se usa, sí, pero es raro. Por lo general no es necesario. Sobre todo en este tipo de patologías, ¿no? La dermatitis del pañal, que es de lo que estamos hablando. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, seguimos con dermatitis seborreica. Por definición es una erupción inflamatoria, eritematosa y descamativa que ocurre primariamente en zonas seborreicas. ¿Cuáles son las zonas seborreicas? Cuero cabelludo, cara y tronco, ¿sí? La fisiopatogenia no está del todo clara, hay muchas cosas que están involucradas, como ser una estimulación hormonal materna, una predisposición genética. No todos los niños hacen dermatitis seborreica, si bien un gran porcentaje lo hace, pero no todos. Y se cree que la cándida está involucrada, por eso parte del tratamiento a veces son los shampoos con antimicóticos, y el Pityrosporum ovale, que es otro microorganismo que también está involucrado en lo que es la fisiopatogenia de esta entidad. Pero no hay algo claro y puntual como para echarle la culpa. Es una conjunción de cosas. En cuanto a la clínica, ¿cuándo aparece? Los primer trimestre de vida, ¿sí? Es muy raro que un niño más grande que yo al año empiece con una dermatitis seborreica. Por lo general aparece entre la segunda y tercera semana de vida. Tiene varias formas, ¿sí?, de presentación, y esto va a depender del área comprometida. Hay formas leves que afectan solamente cuero cabelludo y hasta el borde palpebral de las pestañas. Forma moderada que aparte del cuero cabelludo afectan la frente, la glabela, que es esta zona, región centrofacial y los pliegues. Siempre mirar y revisar detrás de las orejas, revisar axilas, revisar zona inguinal, el cuello, los glúteos, el ombligo. Y formas más severas en donde hay una confluencia lesional, o sea, son muchas lesiones que se juntan y forman una gran lesión, y a veces abarca gran parte del cuerpo del niño y a veces constituyen una eritrodermia. Que la eritrodermia, por definición, es aquel eritema
y hasta a veces descamación que comprometen más del 90% de la superficie corporal total. Esa es la definición de eritrodermia. Entonces, a veces, cuando las dermatitis seborreicas son muy severas, llegan a comprometer hasta más del 90% de la superficie corporal del niño. Ahí se pueden ver bien las lesiones. Son placas, amarilla, untuosa, muy frecuente de ver en cuero cabelludo. Por lo general, en la mayoría de los niños se limitan a cuero cabelludo, pero pueden extenderse. Este es un niño que lo conocí hace más o menos un mes y medio, que lo conocí así, que empezó con estas lesiones al mes más o menos de vida. Yo cuando lo conocí tenía 2 meses y medio, casi 3 meses, y vino así, después de estar un mes con tratamientos con un aceite mineral, la mamá le ponía aceite de almendra y le pasaba con un peine y la verdad es que no resolvía. Tenía una dermatitis seborreica bastante extendida que empezó en cuero cabelludo y se fue extendiendo, comprometía las mejillas, comprometía la cara, el cuello, el abdomen, los pliegues, estaba bastante extendido. Si bien la dermatitis seborreica por lo general no pica, por definición, pero cuando es muy extendida y hay una gran descamación de la piel se seca mucho y la piel seca pica. Por eso ven como en la cara tenía lesiones por rascado. Cambiamos el tratamiento, empezamos con otra cosa, así lo vi 2 semanas post tratamiento, y ayer lo volví a ver, no era el mejor día, no tenía ganas de sacarse foto, por eso está así, pero lo importante es que las lesiones remitieron bastante. Eso es un mes después del tratamiento. Y ahí se ve bien en cuero cabelludo. Diagnósticos diferenciales. Muy importante y con el cual se confunde mucho, dermatitis atópica, ¿sí? Varias cosas a diferenciar de la dermatitis atópica. Este es un cuadro bastante viejito, pero la verdad que está bueno, porque a la hora de interrogar al paciente yo tengo que ver a qué edad apareció todo, antecedentes del paciente y de la familia, qué lesiones estoy viendo, si hay sintomatología acompañante o no, y a dónde localizan las lesiones. ¿Qué nos pasa en la dermatitis seborreica? Como dijimos, por lo general aparece antes de los 3 meses, o sea, los primeros 3 meses de vida. La dermatitis atópica aparece un poquito más tarde. Antecedentes, la dermatitis seborreica, por lo general los pacientes no tienen antecedentes de atopía, son niños que, si bien en 3 meses a veces los antecedentes no son tantos, pero no tienen ni antecedentes personales de atopía, o sea, son niños que no hicieron broncoespasmos, ni que están con rinitis permanente, y tampoco sus papás. No son papás que son asmáticos, que son alérgicos y demás. O sea, no tienen historia personal o familiar de atopía. A diferencia de la dermatitis atópica que sí lo tiene, tanto personales como familiares. Las lesiones son diferentes. La dermatitis atópica son lesiones untuosas, son lesiones como más, hay mucha costra, ¿sí? Como más adheridas a la piel, a los pelos, porque están en cuero cabelludo. No producen prurito, pero como dijimos anteriormente, si son muy extensas, ¿sí? Y la piel está muy seca, eso puede picar. Donde localiza más que nada centrofacial. Y la terapéutica, bueno, no responde, la dermatitis atópica no responde al tratamiento, la dermatitis seborreica responde, y el curso clínico es autolimitado. En cambio, la dermatitis atópica tiene un curso crónico, o sea, es una enfermedad inflamatoria crónica en donde el paciente va a tener periodos de brote y remisión. La dermatitis seborreica, por lo general, con el tratamiento adecuado, resuelve, a veces puede llegar a tener alguna que otra lesión aislada, pero es una enfermedad autolimitada. Otro diagnóstico diferencial, bueno, psoriasis, candidosis del pañal y, bueno, la histiocitosis, que es una neoplasia por suerte más rara, pero son diagnósticos diferenciales. Pero en principal diagnóstico diferencial es con la dermatitis atópica. Por eso les puse este cuadro, porque es importante a la hora de ver las lesiones tener en cuenta esto, la edad de aparición, los antecedentes, qué tipo de lesiones estoy viendo y en dónde están esas lesiones. Les puse esta foto que es un diagnóstico diferencial bastante frecuente, que es una psoriasis. Este es un bebé de más o menos 1 año, lo vi hace mucho, pero tiene más o menos 1 año y tiene eso, venía con una dermatitis, venía tratado por una dermatitis seborreica hace mucho tiempo, mucho tiempo, por una dermatitis seborreica, que si ustedes lo ven, llama la atención porque
no son lesiones que se limitan solamente al cuero cabelludo, sino que son un poco más extensas, ¿sí? Entonces tenía mucho compromiso en cuero cabelludo, pero además estaban bastante extendidas las lesiones. Cuando ustedes ven lesiones en cuero cabelludo que sobrepasan la línea de implantación del pelo, ojo con la psoriasis, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Si no, puede ser una dermatitis seborreica, puede ser un eczema de cuero cabelludo, ¿sí? Pero ya esas lesiones que sobrepasan la línea de implantación del pelo, sobre todo en la parte occipital, tener en cuenta la psoriasis. ¿Cómo es el tratamiento? Formas leves, desprender las escamas, como venía mi paciente, con aceite de almendras, que es lo más conocido y es lo que uno le dice. Si no tiene aceite de almendras, puede ser el aceite de cocina, tranquilamente, o algún otro aceite vegetal. Lo ideal es tibio. Ojo con lo tibio, bueno, tiene que estar apenas tibio. Bueno. Y lo dejan actuar un ratito, 10 minutos, y se buscan un peinecito fino, le dicen a los papás, un peinecito de plástico bien, bien, bien finito, y a contrapelo, despacito, le van pasando con la intención de ir desprendiendo las escamas. El tratamiento siempre es tópico, ¿sí? Por lo general no requieren tratamiento sistémico las dermatitis seborreica, salvo casos muy particulares. Eso es en las formas leves. Cuando las formas son moderadas a severas, como le pasó a mi paciente, ya hay que utilizar otro tipo de cosas. Un preparado que se utiliza mucho es el Ictiol, que se prepara al 3 o al 5%, es una formulación magistral, no viene de ninguna marca comercial. Se puede usar ácido salicílico también, que vienen shampoos con ácido salicílico, shampoos con ketoconazol, o algún corticoide tópico de baja o mediana potencia. De baja potencia dijimos hidrocortisona, de mediana potencia tenemos la mometasona y la betametasona. Esos son dos corticoides de potencia mediana. Lo ideal siempre es usar baja potencia. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, dejamos el capítulo de las dermatosis reaccionales y vamos a pasar un poco a lo infeccioso. Piodermitis. No vamos a hablar de todo esto. Les puse este cuadro porque me pareció bastante práctico como para que ustedes visualicen a la hora de ver un paciente. La patología infecciosa en la piel es súper frecuente de ver, motivo de consulta recontra frecuente. Entonces, para que ustedes mentalmente se puedan hacer un esquema en su cabeza cuando ven una lesión que tiene signos de flogosis, que no sé hasta dónde compromete, no sé si es localizado, si es grave, si no es grave, si le puedo dar un tratamiento tópico, si le puedo dar un tratamiento sistémico, lo tengo que internar al paciente o no. Bueno, entonces tenemos lesiones localizadas, sin compromiso sistémico, y acá nos dividimos en no anexiales y anexiales. Dentro de lo que es no anexial tenemos el impétigo, que es de lo que vamos a hablar, que es lo más frecuente en los niños, que puede ser costroso o ampollar. Después tenemos ectima, dactilitis ampollar y dermatitis perianal. Y dentro de lo anexial tenemos foliculitis, forunculosis, o sea, todo lo que compromete anexos. El antrax, la periporitis, la hidradenitis. Y después tenemos aquellas piodermitis localizadas, pero con un potencial compromiso sistémico. Y acá tengo que abrir un poco el ojo. Y tenemos la celulitis, la fascitis necrotizante y la erisipela, ¿sí? Vamos a hablar del impétigo, que es lo más frecuente de ver. Es la infección bacteriana de la piel más frecuente en la infancia. Es una infección que es superficial, benigna y muy contagiosa. Es importante saber que no infecta piel sana, o sea, no afecta piel sana, sino que requiere siempre de una puerta de entrada. ¿Qué nos pasa en los niños? Puerta de entrada, una picadura, ¿sí? Que es lo más frecuente, pasa en más del 90% de los casos, los pica un mosquito, una hormiga, lo que sea, se rascan, se daña la piel, ingresa un microorganismo y ahí se genera la infección. Tiene dos formas de presentación, una forma costrosa y una forma ampollar. La forma costrosa están involucrados o el Staphylo aureus o el Streptopiógenes. Cualquiera de los dos puede producirnos un impétigo costroso. Y en la forma ampollar es pura y exclusivamente del Staphylo aureus y ahora vamos a ver por qué. Impétigo costroso, imagen súper característica, la habrán visto en cualquier centro de salud, guardia del hospital, ¿sí? Algún sobrino o alguien seguramente le pasó. Es la forma más frecuente.
Suele iniciarse en la cara y en las extremidades a veces. Es una lesión que evoluciona rápido, ¿sí? Hay eritema o papuloeritema, se forma una vesícula y hasta a veces una pústula. Esa vesícula que se forma se rompe con mucha facilidad, se derrama líquido amarillento y después se forma una costra gruesa y blanda que es color miel, que se conoce como costra mielicérica, ¿sí? Y a veces puede haber adenopatía regional, acompañando obviamente el proceso infeccioso. Es muy contagioso y el paciente se lo va diseminando por autoinoculación en la mayoría de los casos. Y el impétigo ampollar es menos frecuente de ver, y les decía que es pura y exclusivamente del Staphylo aureus porque el estáfilo tiene una toxina exfoliativa, que es por esto que se produce, ¿sí? No es por el microorganismo en sí, sino por esta toxina exfoliativa que tiene este microorganismo, que lo que hace es romper las uniones intercelulares, se produce una hendidura, se acumula líquido y eso forma una ampolla, ¿sí? Se forman ampollas de 0,5 a 3 centímetros, más o menos, que tienen un techo delgado y un líquido turbio. Cuando esa ampolla se destecha, queda esta superficie, como se ve en la foto, brillante, erosiva, bien eritematosa, que a veces no es fácil de ver, pero si uno le empieza a prestar atención, alrededor tiene como un collarete descamativo. Habitualmente son pocas lesiones, no es tan escandaloso como es el impétigo costroso, ¿sí? Son poquitas lesiones y se da fundamentalmente en zonas de pliegue, ¿sí? Y de roce. El cuello, las axilas, pie inguinal, ¿sí? ¿Cómo evoluciona el impétigo? El impétigo costroso evoluciona lento y progresiva y se va diseminando, como dijimos antes, por extensión o por autoinoculación. Por lo general los pacientes y sobre todo los niños que se tocan, se rascan con las manos sucias y demás, cuando se rompen esas ampollas, todo ese líquido ellos se los van trasladando por todos lados y así se lo van diseminando y autoinoculando. En niños con buena higiene y con pocas lesiones, si uno no le da ningún tratamiento, en la mayoría de los casos cura espontáneamente. En cambio, el impétigo ampollar tiende a la diseminación local, aunque ojo en los huéspedes inmunocomprometidos porque se puede generalizar. ¿Se pueden complicar? Sí, pueden progresar en profundidad y generar lesiones supurativas como lo es el ectima, la linfadenitis, la celulitis y extracutáneas como la osteomielitis, la artritis, la neumonía. Es muy frecuente de ver la osteomielitis en los niños que ocurre 2, 3 meses después y cuando uno empieza a hacer el interrogatorio retrospectivo, la mamá te cuenta que tuvo una infección, que le dieron una cremita en la cara, qué sé yo, seguramente a punto de partida de un impétigo, ¿sí? Entonces ahí estuvo un estáfilo metido que con el tiempo hizo una osteomielitis. Y si el impétigo es por el streptopiógenes, puede dar complicaciones no supurativas como es el eritema nodoso y la glomerulonefritis. Son cosas infrecuentes, pero a prestarles atención porque suceden. ¿Cómo es el diagnóstico? Pura y exclusivamente clínico. No necesito hacerle un laboratorio al paciente, no necesito tomar una muestra de la lesión para analizar nada. Es clínico. Sabiendo las características de las lesiones y el comportamiento de la entidad, el diagnóstico es clínico. Diagnósticos diferenciales. En el impétigo costroso, muchas veces, sobre todo cuando ocurren en la cara y son en áreas periorificiales, el herpes simple es un diagnóstico diferencial bastante frecuente. La varicela, cuando son lesiones diseminadas, es otro diagnóstico también frecuente, o algún hongo. Y el ampollar, bueno, esto es más raro, con el eritema polimorfo ampollar, pemfigoidea ampollar, con el herpes y las quemaduras. Muchas veces el impétigo ampollar, como decíamos antes, que son pocas lesiones y a veces están localizadas, se confunden con lesiones tipo quemaduras. ¿Cómo es el tratamiento? Fundamentalmente lavado de las lesiones. Algo muy utilizado es un preparado que se llama agua de Libur, es un preparado magistral que tiene como objetivo remover las costras, que las ampollas se drenen y es un antiséptico tópico también. Se compra así, se pide así en farmacia, agua de Libur, tampoco viene de ningún laboratorio y se usa siempre diluido. Se pone una medida de agua de Libur, de la medida que sea, ¿sí? Una medida de agua de Libur y 2 partes de agua tibia.
y con eso se hace fomento. ¿Qué son los fomentos? Se humedece una gasa en esa dilución y se deja apoyada en la lesión durante 5 o 10 minutos, 2 o 3 veces por día, lo que pueda. No es fácil hacerle fomentos a los niños, pero bueno, lo que se pueda. 2 o 3 veces por día, hacerlo durante una semana. Cuando las lesiones son localizadas y son pocas, el tratamiento por lo general es tópico. ¿Con qué? Con algún antibacteriano tópico, que puede ser o mupirocina o ácido fusídico, que son los que más habitualmente se usan. ¿Cómo se indica? 3 veces por día durante una semana, ¿sí? Se puede indicar un decostrado previo con el agua de Alibur, ¿sí? Una vez que eso se seca, después colocan la mupirocina o el ácido fusídico. Reitero, traten de acostumbrarse a usar monodrogas, ¿sí? No usen las cremas triples o las que vienen con corticoide. A veces usamos lo que tenemos disponible, sobre todo en el medio público, que a veces tenemos los recursos que tenemos, bueno, usamos lo que podemos. Pero si tenemos la posibilidad y estamos indicando para que el paciente lo compre, siempre tratar de manejarse con monodrogas. Y el tratamiento sistémico, que se puede hacer con cefalexina, ¿sí? En muchos lugares la cefalexina mucho ya no se usa porque hay una alta tasa de estafilometr, entonces como que la cefalexina se dejó de usar. Si son pacientes pequeños que vienen virgen de tratamiento, que no tienen antecedentes de forunculosis familiar a repetición y demás, la cefalexina es una muy buena opción. ¿Cuál es la dosis en los niños? 100 miligramos kilo día, ¿sí? Se da cada 6 horas o cada 8, también está aceptado que se dé, y el tratamiento completo son 10 días. Y lo que decíamos antes, por la alta tasa de estafilometr, se puede utilizar trimethoprim sulfametoxazol. La dosis en los niños son 10 miligramos kilo día, se administra 2 veces al día, o sea, cada 12 horas, y el tratamiento completo dura 10 días. La clindamicina es otra opción que nos pasa en los niños, no viene en formulación en suspensión, viene solamente en comprimido, en cápsulas, y es imposible de administración, pero sí es de elección cuando el paciente requiere antibiótico-terapia endovenosa. Bueno, vamos a hablar un poco de escabiosis, patología recontra frecuente, sé que la conocen, pero hay algunas cosas que siempre está bueno repasar. Es un motivo de consulta muy frecuente, a veces subdiagnosticado, ¿sí? O a veces se prolonga mucho porque el tratamiento no es el adecuado, ¿sí? O no se termina de hacer del todo bien. Como ya saben, es una dermatosis parasitaria, la produce el Sarcoptes scabiei variedad hominis, ¿sí? ¿Qué es lo que da una erupción? Que es intensamente pruriginosa, el paciente va a la guardia porque le pica, ¿sí? Y que tiene un patrón de distribución que es bien característico. ¿Cómo se transmite? ¿Contacto directo, persona a persona o por fomites? Lo más frecuente de ver que se transmite es a través de la ropa, fundamentalmente la ropa de cama, donde el parásito permanece viable por 2 a 5 días. Es importante aclarar que no es el Sarcoptes de los animales, ¿sí? La gente siempre le echa la culpa al perro, al gato y demás. No, la variedad Canis no es infectiva en el hombre, ¿sí? No es infectiva en el humano. Entonces, los animales acá no tienen nada que ver, es de persona a persona. El ciclo de vida del Sarcoptes. Lo habrán leído 1000 veces, lo repasamos rápidamente. La hembra adulta es la que pone los huevos. ¿A dónde? Bien superficial en la epidermis. Va poniendo los huevos y va cavando un túnel y ahí los va depositando. 2 a 3 días estos huevos se convierten en larva, pasan 3 o 4 días más y pasa la etapa de ninfa, que es la forma contagiosa. Y de 4 a 7 días se convierte en hembra adulta. ¿Cuánto vive la hembra adulta? Vive más o menos 4 o 6 semanas. Y en esas 4 o 6 semanas puede llegar hasta poner hasta 50 huevos, de los cuales solo un 10% llega a la etapa adulta. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Ponen un montón de huevos y está en permanente movimiento la hembra, ¿sí? Por eso es que las lesiones se multiplican con mucha facilidad, ¿sí? Y el paciente tiene tanto prurito.
Existen unas formas clínicas que son básicamente 4. La forma clásica, que es la más característica, la más frecuente, la que todos conocemos y alguna vez hemos visto. La forma del lactante, que tiene algunas cualidades particulares. Hay una forma nodular y una forma costrosa o noruega, que es la forma más infrecuente y más severa, que se ve muy poco. Distribución característica. Es importante saberlo porque cuando el paciente viene con prurito, más allá de recabar en el interrogatorio y buscar la epidemiología, ¿sí? Porque seguramente algún contacto está igual o con lesiones similares, es a dónde voy a ir a buscar las lesiones, ¿sí? Porque a veces, cuando los cuadros son muy prolongados, las lesiones se generalizan, las lesiones cambian en su morfología, entonces yo me pierdo un poco y no sé dónde ir a buscar. Pero ¿a dónde tengo que ir a buscar? Las lesiones que son típicas de escabiosis. Región periareolar, ¿sí? Axilas, muñecas, zona interdigital, pliegues de codos, huecos popliteos y zona glútea, ¿sí? Eso es fundamental. Después, si hay lesiones en otro lado, bueno, sabremos por qué. Pero ir a buscarlas en esos sitios que son característicos. O si el cuadro es muy prolongado, preguntarle al paciente en dónde empezó todo, porque seguramente en esos sitios los tiene. Si no tiene lesiones características en esos sitios, dudar del diagnóstico, ¿sí? Las lesiones por lo general aparecen de 2 a 6 semanas después del contacto y el paciente va a la guardia porque le pica, ¿sí? Va por el prurito que es intenso y es nocturno fundamentalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde la hembra más trabaja porque está en una zona cálida, ¿sí? Entonces ahí es cuando más se desarrolla y donde más pica. ¿Cuáles son las lesiones características? Los túneles epidérmicos, lo que vimos antes, ¿sí? No son difíciles de ver, hay que ir como a buscarlos, ¿sí? Pero no son ni nada más y nada menos que esos túneles que va socavando la hembra para poner los huevos y que se ven, como son bien superficiales, se pueden ver. Son unas líneas como rojas o grisáceas, ¿sí? Que es eso, donde la hembra va poniendo los huevos. Y después nos podemos encontrar con esto, que vemos pápulas, vemos vesículas y vemos lesiones por rascado, propias por rascado. Entonces vemos costras, escoriaciones, ¿sí? Y lesiones que a veces están como modificadas. Pero la lesión patognomónica de la escabiosis son los túneles y las vesículas, ¿sí? Esto es bastante característico de ver, son el área interdigital. Así se ven las lesiones. Y estos son nódulos, ¿sí? Había un tipo de escabiosis que era una sarna nodular, ¿sí? Que a veces, ¿qué pasa? Estos nódulos pueden o coexistir con las lesiones típicas, que son los túneles, las vesículas, las pápulas, o a veces el paciente a veces consulta después de que ha tenido escabiosis, 1 mes, 2 meses después, y viene con estas lesiones que son nodulares, o sea, son nódulos, y que localizan fundamentalmente en genitales, ¿sí? O sea, en prepucio y en escroto y en axilas las vemos a veces. Y que el paciente te dice que hace 1 mes o 2 meses tuvo escabiosis, hizo tratamiento, no le salieron más lesiones, no le pican, pero que tiene estos nódulos, ¿sí? Y son nódulos posescabióticos. Esos no tienen tratamiento más que un corticoide tópico, porque es como una reacción de hipersensibilidad posterior a la escabiosis. Ahora, cuando coexisten con lesiones típicas, hay que tratarlos. Si no, no se trata el nódulo en sí con un corticoide tópico, pero no se hace el tratamiento completo como si tuviera una escabiosis activa, ¿se entiende? ¿Qué nos pasa en los lactantes? En el lactante la clínica es mucho más florida, ¿sí? Y siempre ir a buscarlos en plantas de ambos pies. Compromete palmas y plantas, pero las plantas es bastante característico de ver. Son pacientes que tienen muchas lesiones en los pies, ¿sí? Y muchas lesiones generalizadas, ¿sí? Se generalizan, se eczematizan porque le ponen por ahí cosas que no son las adecuadas, usan mucho talco en los chicos, entonces eso empeora todas las lesiones, pero siempre buscarlas en las plantas de los pies.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos epidemiología clara, o sea, preguntar si alguien más en la casa o que tenga contacto con el paciente tiene lesiones similares o se rasca, ¿sí? A veces no es necesario tener lesiones tan floridas, pero el paciente te dice que algún contacto se rasca. Más la clínica característica con el tipo de lesiones que la escabiosis tiene y con la distribución característica, llegamos al diagnóstico. No es necesario pedir ningún otro tipo de método complementario para arribar al diagnóstico, es clínico. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Y acá viene lo importante. ¿A quiénes vamos a tratar? Vamos a tratar al paciente que tiene las lesiones y vamos a tratar a los contactos, o sea, a los convivientes. Y esto es importante porque muchas veces pasa que no se terminan de curar porque el único que está haciendo el tratamiento en la casa es el paciente. Porque a lo mejor el contacto ya tuvo, le pasó hace un tiempito y ahora no tiene lesiones, entonces no hace el tratamiento. El tratamiento es bastante engorroso y bueno, y es a veces muy difícil que el paciente adhiera al tratamiento. Entonces, por lo general, el único que se trata es el paciente con lesiones. Y eso es un error porque el ácaro sigue dando vueltas en esa familia y no se termina nunca de curar. Entonces tratamos al paciente y a los convivientes. Opciones de tratamiento. Tópico es lo más efectivo. ¿Con qué? Con permetrina, al 5%. La permetrina viene al 5% porque la habrán visto en los centros de salud y al 1%. Al 1% sirve o se utiliza para la pediculosis, para los piojos, pero la concentración para la escabiosis es al 5%. Lo podemos utilizar en loción o en crema. Indicaciones, mayores de 2 meses, ¿sí? 2 meses en adelante podemos usar la permetrina. Lo vamos a colocar en todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, o sea, todo el cuerpo menos la cabeza. Lo dejamos actuar toda la noche, por lo general son 8 horas, y al día siguiente le vamos a decir al paciente que se bañe con un jabón cremoso, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el esquema de tratamiento? Lo vamos a aplicar hoy, dentro de 5 días y otros 5 días, o sea, 0, 5 y 10. Cada 5 días, 3 posturas serían, ¿sí? No se usan embarazadas y, bueno, como dice arriba, en menores de 2 meses no. ¿Qué nos pasa con los lactantes? Si yo tengo una familia que tiene un paciente de 3 meses, 4 meses, no se lo vamos a dejar toda la noche. Le vamos a decir que a ese bebé, sobre todo menores de 1 año, como para que tengan a rasgos generales menor de 1 año, año y medio, le vamos a decir que se lo haga de día al tratamiento. Entonces, que le ponga la crema y que lo observe, ¿sí? Si se llega a poner colorado, llega a tener alguna reacción o lo que sea, inmediatamente lo baña y después consulta a su médico, ¿sí? Consulta a su pediatra o a quien le haya indicado el tratamiento, ¿está bien? Pero en los adultos lo dejamos actuar toda la noche. Otra opción de tratamiento tópico es la vaselina azufrada, que la hacemos preparar. Es un preparado magistral, no viene de ninguna marca comercial. Se prepara así, vaselina azufrada al 6 o al 10%. Cualquiera de las dos formas de presentación está bien. ¿Y en quiénes la vamos a usar? En los menores de 2 meses, en las embarazadas y en los que están lactando, ¿sí? Igual recalcarle a la mamá que está dando el pecho que si le va a dar el pecho al bebé, se tiene que enjuagar, ¿no? Esas son las dos opciones de tratamiento tópico, permetrina y vaselina azufrada en estos casos. Y el tratamiento sistémico que se hace con ivermectina, ¿sí? ¿En quiénes la vamos a utilizar? En pacientes mayores de 5 años o que pesen más de 15 kilos, ¿sí? No la vamos a utilizar en embarazadas, en pacientes que están lactando o que tengan alguna hepatopatía, ¿sí? ¿Cuál es la dosis? 200 microgramos por kilo. Vienen comprimidos de 6 miligramos y vienen en gotas. Esa es la presentación de la ivermectina. Las gotas se da 1 gota por kilo y el máximo son 60 gotas. La verdad que es bastante práctico para dar, porque a veces con un envase de ivermectina les alcanza para toda la familia. Siempre y cuando reúnan esos requisitos de a quién se la podemos dar y a quiénes no. Y el esquema de tratamiento se da hoy y dentro de 15 días otra toma, ¿está? ¿Eso por qué? Porque dijimos que la hembra vive más o menos 14 días y la ivermectina no es ovicida, ¿sí? Entonces, como no mata los huevos, nos tenemos que asegurar
que vamos a matar el ácaro y que lo vamos a enganchar en alguna de sus fases de su vida. ¿Estamos? Entonces, la ivermectina es una buena opción terapéutica. Es un poco más efectivo el tratamiento tópico, pero bueno, en cuanto a practicidad, es más práctico dar el tratamiento sistémico, ¿sí? Y pasamos al último tema, que son las micosis superficiales, ¿sí? Perdón. Clasificación general. No vamos a hablar de todo esto, obviamente vamos a hablar de lo más frecuente en los niños. Las podemos clasificar en dermatofitosis, ¿sí? O infecciones por levaduras, que ahí entra el grupo de las candidiasis y las infecciones por malacesia. Dentro de las dermatofitosis vamos a hablar de las tiñas del cuerpo, que es la tiña corporis, o de la piel sin pliegues, o de la piel lampiña. Ahí también está la tiña inguinal, ¿sí? Dentro de lo que son las tiñas corporales, que se ve más en los adultos, y las tiñas del pie, ¿sí? O de los pliegues de pies. Y después vamos a hablar también de las tiñas del cuero cabelludo, que es súper frecuente de ver en los niños, y que la podemos dividir en tiñas no inflamatorias y en tiñas inflamatorias. Vamos a pasar a la tiña corporis. ¿Qué es? Es cualquier afectación de la piel, excepto palmas, plantas y región inguinal. ¿Cómo son las lesiones? Son lesiones que son bastante características, que son placas anulares, que pueden ser circulares, pueden ser ovales, pueden ser serpiginosas. El tema del prurito es algo relativo. Hay gente que no le pica, hay otros que le pica, pero es relativo, no es característico de esto. Y que son bien delimitadas. Si ustedes las ven, son bien delimitadas. No es que es una lesión difusa, que no le encuentro el borde y demás. Y el tamaño es variable. Pueden ser de 1 a 5 centímetros. Si ustedes las ven, yo ahí les marqué 2, que están bastante bien diferenciadas, que tienen un borde, ¿sí? que se llama borde activo. ¿Por qué? Porque ahí está el hongo. Es un borde que por lo general es bien marcado, es sobrelevado, es pápulo-vesiculoso. A veces podemos encontrar alguna que otra pústula, ¿sí? Y que crece en forma centrífuga, o sea, de adentro para afuera. Por eso es que ustedes el centro lo van a ver un poquito más claro, ¿sí? Esa es la tiña corporis, clásica. Y la tiña capitis, que es la invasión de los hongos en el pelo y en la piel del cuero cabelludo. ¿Y de qué va a depender esta expresión clínica? O sea, lo que yo me voy a encontrar en la clínica. Va a depender de la localización de la invasión micótica. O sea, si el hongo me infecta la parte más superficial del pelo o si el hongo se me mete en profundidad en el pelo. Eso es una de las cosas de lo que va a depender de lo que yo me encuentre clínicamente. Otra cosa importante es la respuesta inmunitaria del huésped. No es lo mismo un paciente inmunocompetente que un paciente inmunodeprimido. Y otro factor importante es el hongo causante, ¿sí? No todos producen las mismas lesiones. Y esto clínicamente se va a traducir en descamación, fundamentalmente, en diferentes grados de respuesta inflamatoria, y ahora vamos a ver por qué, y en la caída del pelo. Dijimos antes que la tiña que afecta cuero cabelludo, o sea, la tiña capitis, podía ser de tipo no inflamatoria o inflamatoria, ¿sí? La no inflamatoria es bastante frecuente de ver, es lo más frecuente de ver en los niños, y se caracteriza por la aparición de alopecia, descamación y prurito, ¿sí? Aunque muchas veces los casos, los síntomas son mínimos y a veces la alopecia puede pasar como hasta desapercibida. Y tiene varias variantes clínicas. La más frecuente es las placas grises, esos pacientes que yo miro el cuero cabelludo y tiene unas placas grises bien delimitadas, que se llama tiña de placas grises o microspórica, porque el agente causal se llama Microsporum canis, ¿sí? Y acá siempre indagar sobre si tienen mascotas en casa. Por lo general tienen algún perro, algún gato, fundamentalmente el perro, ¿sí? Lo transmite. Son lesiones de parches, sí, hay parches de alopecia. Muchas veces no es una lesión única, sino que son varias, ¿sí? Que son bien circunscriptos,
pueden tener eritema variable y que tienen pelos rotos al nivel de la piel y importante descamación, ¿sí? Después hay otras variantes que se llama tiña de puntos negros, que lo produce otro microorganismo, que es el Trichofitum rubro, y la tiña con descamación difusa y amplia. Pero la más frecuente es la tiña microspórica, ¿sí? Y la vamos a ver así. Son esos pacientes con esas placas grisáceas, ¿sí? Que tienen una fina descamación, pero abundante. Y acá les encontré una imagen en un artículo que está buena. Hay un método complementario que es una luz que se llama luz de Guth, ¿sí? Que es ni más ni menos que un foco azulado, ¿sí? Que lo que nos permite ver es eso, que la placa que yo veo clínicamente, al verlo bajo esa lámpara, ¿sí? Hace esa fluorescencia, ¿sí? El hongo hace esa fluorescencia, se ve en los pacientes en una habitación oscura, obviamente, se enciende esa lámpara y para confirmar el diagnóstico lo puedo ver bajo la luz de Guth y lo voy a ver así, con esa fluorescencia. Y después está la tiña capitis de tipo inflamatoria, o también se conoce como Querion de Celso, ¿sí? Que no es pura y exclusivamente por la infección del hongo en sí, sino que es una respuesta de hipersensibilidad a la infección del hongo, ¿sí? Es la manifestación más grave de la tiña capitis, ¿sí? Y lo que pasa acá es que la infección es bien profunda en el cuero cabelludo. La presentación inicial puede ser como una foliculitis supurativa, ¿sí? Pero el proceso suele cursar con placas inflamadas, con pústulas, tiene costras gruesas, aspecto sucio, forúnculos, y que muchas veces el diagnóstico se retrasa porque se confunde con una piodermitis, o sea, con una infección por un estáfilo, por un estrepto, y son pacientes que vienen capaz que hace 15 días, un mes, 2 meses, que hicieron ya varios esquemas de tratamientos antibióticos sin ningún tipo de respuesta, porque no es una piodermitis, sino que es una tinea capitis inflamatoria, ¿sí? Como es profunda, si el proceso se prolonga, se puede producir una alopecia cicatrizal, o sea, en esa zona el paciente no le crece más el pelo, ¿sí? Cuando se prolonga y cuando se profundiza mucho. Y clínicamente lo vamos a ver así, con esas lesiones sucias que parecen una infección, que inicialmente le vamos a dar quizás un tratamiento antibiótico si desconocemos la entidad, pero es una tiña. Tiene el clásico signo de la espumadera, que es cuando se ejerce un poco de presión, por todos esos orificios foliculares emerge material purulento. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Por lo general no se necesita ningún método complementario diagnóstico, sino que es pura y exclusivamente clínico. Ahora bien, ¿cuándo vamos a necesitar la confirmación de laboratorio? En algunos casos, o sea, cuando el diagnóstico es incierto, o sea, cuando son pacientes que vienen sin respuesta al tratamiento, ¿sí? Que vienen haciendo múltiples tratamientos y no responde, cuando tienen una presentación clínica que es atípica, o cuando está previsto realizar un tratamiento sistémico. ¿Qué nos pasa? Cuando los pacientes tienen una tiña en cuero cabelludo, el tratamiento siempre es sistémico, ¿sí? Siempre el tratamiento es vía oral, porque todo lo que sea tópico no responde y porque nos quedamos cortos, digamos. Entonces, sí o sí, para ser más prolijos, ¿sí? Y es de buena práctica pedirle una confirmación por laboratorio. Porque aparte son tratamientos largos, son tratamientos que debemos chequear la función hepática con regularidad, entonces necesitamos sí o sí tener la confirmación diagnóstica. El cultivo, bueno, tiene buena especificidad, suele ser innecesario y poco práctico, ¿por qué? Porque en algunos lugares es lenta la obtención del resultado, capaz que demoran 15 días, 20 días, un mes. Pero si yo estoy segura que esto es un Querion, está bien, le pido el cultivo y arranco el tratamiento, ¿sí? No necesito esperar la confirmación diagnóstica. Y si se dispone, bueno, podemos hacer un examen microscópico directo, tomamos una muestra pequeña, lo miramos bajo el microscopio y vamos a ver hifas o esporas. La luz de Guth, que es lo que les mostré antes, o técnicas de PCR, que la verdad es que mucho no se usa. Diagnósticos diferenciales. Les puse el cuadro general porque está bueno para que lo tengan
cuando tienen una tiña en otra localización que no sea la tiña corporis o de cuero cabelludo. Pero fundamentalmente, ¿qué nos sucede en los niños? Diagnóstico diferencial de tiña en cuerpo, pitiriasis versicolor, que es bastante frecuente de ver, dermatitis atópica, a veces se confunde, sobre todo cuando las lesiones ya vienen tratadas, que no tienen ese borde clásico característico, ¿sí? A veces se confunden con eczemas numulares, ¿sí? Que es una forma de presentación y de brote de la dermatitis atópica, ¿sí? Y más que nada con eso, con los eczemas, con la dermatitis atópica, con la pitiriasis versicolor, y bueno, y a veces cuando hay mucha escama, con la psoriasis se puede plantear diagnóstico diferencial. Y la tiña del cuero cabelludo, fundamentalmente con la foliculitis, con el impétigo, lo que hablábamos antes, con todas esas lesiones, con piodermitis, digamos, ¿sí? Que yo necesito dar antibióticos. Dermatitis seborreica, sobre todo lo que es la tiña no inflamatoria, ¿sí? La tiña inflamatoria a veces no cabe duda, pero lo que es no inflamatoria, que es esa placa, grisácea y demás, a veces se puede confundir cuando las lesiones son múltiples con dermatitis seborreica. Y cuando el área es alopécica, o sea que le falta pelo sin tanta descamación, las alopecias por tracción, que son bastante frecuentes en los niños, que son esos niños que tienen como la manía de enroscarse el pelo o de tirarse el pelo, que a veces les hacen peinados a las niñas muy tirantes, la alopecia por tracción es otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? Tratamiento, dijimos, sistémico. Cuando afecta cuero cabelludo el tratamiento es sistémico, pero para el tratamiento tópico lo que más utilizamos es el ketoconazol, sobre todo el ketoconazol shampoo, ¿sí? Que se utiliza mucho y funciona muy bien, ¿sí? Para las tiñas de cuero cabelludo. Cuando tenemos un querion, también damos ketoconazol, ¿sí? Más allá del tratamiento sistémico, damos tratamiento tópico porque a lo que nos ayuda el tratamiento tópico es a frenar la diseminación de las esporas que largan los hongos. Entonces, controlamos localmente, pero sí o sí necesitamos dar algo sistémico. Y después, bueno, algún otro fármaco tópico, el miconazol es bastante utilizado y el clotrimazol es otro que se usa. Las formas de presentación son varias, se puede dar en crema, vienen en ungüento, ¿sí? Pero lo que más se utiliza es la crema. Y para el tratamiento sistémico, lo más utilizado es la griseofulvina, ¿sí? Tiña del cuero cabelludo, primera elección, sobre todo en los niños, griseofulvina. Son tratamientos largos, por eso decíamos que lo ideal es tratar de tener documentado, ¿sí? Y confirmado con laboratorio. Duración mínima son 6 semanas de tratamiento, ¿sí? La dosis es de 20 a 25 miligramos por kilo, se da de 4 a 8 semanas, o a veces otro parámetro para continuar tratamiento es, se sigue hasta 2 semanas, una vez que el paciente se cura, se prolonga 2 semanas más. ¿Estamos bien? Como generalidades de lesiones en piel, no es puntualmente de las lesiones micóticas. Duda diagnóstica, tengo un paciente con una lesión en piel, que no sé lo que tiene, ¿sí? Tratar de encontrar la lesión elemental, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque muchas veces veo y no entiendo. Bueno, tratar de focalizar en qué es lo que estoy viendo. Estoy viendo una vesícula, estoy viendo una pápula, ¿sí? Estoy viendo una mácula, es una roncha, y en base a eso, tratar de abrir el abanico de los posibles diagnósticos diferenciales en base a lo que estoy viendo, ¿sí? Y de ahí también preguntar, ¿sí? ¿Qué no hacer? No demos corticoides. Si no sé lo que es, no demos corticoides, porque el corticoide modifica la lesión. Y no solo que modifica la lesión, sino que a veces le erro porque no sé la potencia bien a utilizar en cada sitio, ¿sí? Entonces, corticoide tratar de evitar. Si el paciente tiene prurito, un antihistamínico no se le niega a nadie, no le vamos a modificar nada. Y sí podemos dar pautas generales de higiene, o sea, baños diarios, con un agua tibia y un jabón cremoso. Se los puse porque es lo que más encontramos en el mercado, el DAB clásico.
o algún jabón de avena, y no usar jabones antibacterianos ni hay un jabón que se llama Sarnol, que la gente lo usa un montón. Son jabones recontraabrasivos que dañan la piel y que empeoran cualquier dermatosis, ¿sí? Entonces, pautas generales de higiene: baños diarios con agua tibia y un jabón cremoso, que esas dos opciones van bastante bien. Le puedo dar un antihistamínico y tratar de evitar, si no sé lo que es, evitar el corticoide. ¿Sí? Bueno, gracias. Complica, sí. Pero bueno, traté de darles como un pantallazo medio general de las cosas más frecuentes y de que todos se van a encontrar en la guardia si están rotando por algún centro de salud o pasaron por la guardia o lo que sea. La consulta dermatológica en los niños es bastante frecuente, ¿sí? Es bastante frecuente, asusta porque la piel es escandalosa, porque los papás se preocupan y demás, porque es muy evidente. Y bueno, por lo menos tener un pantallazo general y saber para dónde orientarnos y no asustarnos. Sí, la verdad que estuvo excelente tú. Hay todos los mensajes que hay, no son dudas, son todas alados. Excelente clase, muchas gracias, buenísima la clase, muy clara, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ahí para esclarecer un poco, por más que no era de esto el tema, pero por ahí lo que es la escabiosis, diferenciarla con mano, pie, boca o con varicela. Sí. Bueno, la escabiosis tiene, como les decía antes, primero buscar epidemiología. Es muy raro que uno solo en la familia tenga escabiosis, ¿sí? Entonces preguntar, ¿alguien más seguro que en la casa tiene lesiones similares? El prurito es síntoma cardinal, ¿sí? Si bien la varicela pica bastante, pero no en la intensidad que pica la escabiosis. Entonces eso es fundamental, el prurito y la epidemiología, ¿sí? Y la distribución de las lesiones. Eso es característico. La varicela tiene una distribución diferente. Las lesiones, si bien la lesión elemental son las vesículas, pero la varicela tiene lo que se llama polimorfismo lesional. No es que tiene varias lesiones, sino que tiene la misma lesión evolucionada. O sea, yo veo al paciente y voy a ver vesícula, voy a ver costra, voy a ver diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Y la distribución es diferente. Por lo general empieza retroauricular, ¿sí? Es más cefalocaudal la forma de aparición, es diferente. Va a haber fiebre, la escabiosis no tiene fiebre, ¿sí? Pero tiene eso, el polimorfismo lesional. Y el mano, pie, boca, bueno, que estuvo recontra de moda, fue lo último ahora, compromete mano, pies y boca, pero no necesariamente las tres cosas, ¿sí? Por lo general son pacientes que vienen con una angina, lo que se llama herpangina, ¿sí? Compromete mucho la mucosa y la orofaringe, y también afecta las manos y los pies, o sea, la distribución no es característica ni de la varicela ni de la escabiosis, y por lo general no pica. Y con respecto a la utilización de cremas, la gentamicina crema que hay muchos se usa. Sí, se usa, sí, es un antibacteriano que también se usa y la verdad que en los centros de salud es lo que hay disponible. La mupirocina por lo general no hay, es bastante costosa, el ácido fusídico es un poco más económico, pero la gentamicina para un impétigo no es mala opción terapéutica, no. Es una opción, por eso les decía, por ahí tenemos que como arreglarnos con lo que tenemos más a mano, ¿sí? Y bueno, ir piloteándola con eso, con lo que tenemos y con lo que el paciente puede comprar. Pero no es mala opción para un impétigo la gentamicina. No, yo me quedé sin preguntas. Capaz que alguien más quiere preguntar algo. A ver si había alguna otra pregunta en el chat, reviso. Pregunten. No sé si vieron algún paciente así, si les tocó ver algún paciente, cómo lo trataron, cómo lo manejaron. A mí me da risa porque vos remarcabas lo de la monodroga y que viene el Bactrim, pero perdón, la que viene la Genta
la beta y el miconazol juntos ya en farmacia, pero en el centro de salud viene separado y hay una tendencia ahora a mezclarlas, sería como que Sí. tiramos con de todo para no errarle, pero por ahí, nada, en vez de Sí, aprovechar la oportunidad que tenemos para poder diferenciar, sí. caemos en eso. Lo que pasa es que después no terminamos sabiendo qué es lo que responde. Eso es lo que nos pasa con las cremas triples a veces. Si responde a la acción misma de la crema porque de por sí es humectante y mejora la lesión, si respondió al antimicótico, si respondió al corticoide. Entonces nos pasa eso con las cremas triples. Y que muchas veces se usa en el área del pañal y como dije antes, es un corticoide que tiene una potencia que no es lo más recomendable para el área del pañal. Eso es lo que pasa. Dije Bactrim y quise decir Macril. Ahí María Victoria pregunta, herpes, ¿aconsejas tratamiento tópico o comprimidos? No, con el tratamiento tópico suele andar bastante bien, ¿sí? Con el tema del herpes, estamos hablando de herpes, por ejemplo, el herpes simple labial, ¿no? No da mucho resultado el tratamiento una vez, no sé si alguno hace herpes a repetición, pero no da resultado. Una vez que ya se formó la vesícula, ya está. A veces el tratamiento tópico, lo que pasa es que hay que ponerlo muchas veces al día, ¿sí? 5 o 6 veces al día, frena un poco la evolución, ¿sí? O no hace tan floridas las lesiones, pero una vez que la vesícula se formó, ya está. Por eso lo ideal, el que hace herpes a repetición, ya sabes cuándo te va a salir un herpes, sentís como la zona rara o un hormigueo o una sensación diferente o un leve eritema y ese es el momento de empezar a tratarlo. Pero una vez que la vesícula se formó, no es necesario. Sí hay casos obviamente particulares que el herpes necesita tratamiento sistémico, como es el herpes ocular, el herpes zóster, ¿sí? Pero un herpes simple, labial, por ejemplo, no, por lo general tratamiento sistémico no se usa.